El 23 de diciembre de 1790 nace Champollion, es decir, Jean-François Champollion, conocido, probablemente uno de los más conocidos, quizá el más conocido, de los egiptólogos, es decir, de aquellos estudiosos que particularmente a lo largo del siglo XIX estudiaron a fondo, conocieron la cultura egipcia y difundieron pues ese conocimiento hasta convertir la egiptología en una ciencia, y una ciencia que después de eso no ha parado en desarrollarse. Champollion nació en Figeac, hacia el centro de Francia, y tenía un hermano llamado Jacques Champollion, que se había iniciado en los estudios orientalistas, por decirlo de alguna forma, o sea, en el estudio, en el conocimiento de lenguas orientales, particularmente el hebreo, el copto, y eso indujo a Jean-François, que era unos cuantos años menor que él, y que de alguna manera su hermano fue su tutor durante cierto tiempo, a que su hermano lo indujera hacia el estudio pues, de estas lenguas orientales. Champollion demostró además desde muy joven, desde muy niño, una capacidad extraordinaria para la comprensión y para el estudio, para el habla de diversas lenguas. Siendo un adolescente apenas, Champollion manejaba el latín, manejaba el griego, manejaba el hebreo, manejaba el amárico, manejaba el copto y manejaba otras lenguas. Es decir, tenía verdaderamente una condición de políglota indiscutible. Incluso una de las cosas más llamativas de Champollion, que murió bastante joven, es que a los 14 años él publicó un diccionario copto, o sea, un diccionario copto en 2 tomos. Realmente una obra verdaderamente importante, publicada por un adolescente que no había cumplido todavía los 15 años. Y la preocupación fundamental, el interés fundamental de Champollion era la egiptología, el estudio de la cultura egipcia. Y la cultura egipcia era entonces una cultura de la cual solo se conocían los monumentos, pues se conocían las pirámides, se conocían los templos, que algunos de ellos estaban bastante deteriorados, pero no había manera de descifrar la escritura. Entonces, esos templos que estaban llenos de inscripciones por todas partes, además había papiros, había documentos de diversos tipos, no había ninguna manera de conocer la historia de Egipto y la riqueza enorme de la cultura egipcia de esos 30 siglos que dura la historia del Egipto antiguo. Y justamente va a pasar algo importante que va a ser decisivo en la vida de Champollion, que es la expedición de Napoleón Bonaparte en 1799 a Egipto. Expedición que tiene un objetivo fundamentalmente colonial, pues imperialista y político, de cerrarle el paso a los ingleses hacia la India, pero que tuvo una dimensión cultural extraordinaria, importantísima y que nadie puede negar, porque Napoleón fue acompañado de sabios de todo tipo que estudiaron y exploraron el Egipto y que particularmente tuvieron la suerte de encontrar la famosa piedra de Rosetta. Esta piedra de Rosetta, que le fue decomisada a los franceses cuando justamente los ingleses lograron derrotarlos en Egipto, y que pasó a propiedad del Museo Británico, donde todavía está. Esa piedra de Rosetta es una piedra bastante grande en la cual hay 3 textos que siempre se supuso que decían lo mismo. Hay un texto en griego, hay un texto en el egipcio demótico y un texto en el egipcio jeroglífico. Y se sabía que el egipcio demótico era una versión simplificada, más corriente, del propio egipcio jeroglífico. Es decir, los 3 textos decían prácticamente las mismas cosas. Y eso representaba una extraordinaria ventaja. Sin embargo, la piedra quedó en poder de los ingleses. Y en la Inglaterra había un joven estudioso que fue rival de Champollion, que se llamaba Robert Young, que tenía la piedra y que podía consultarla y que podía estudiar y tratar de descifrar la escritura. Champollion no disponía de la piedra, pero disponía de unos calcos que se habían hecho y tenía prácticamente los mismos textos en sus manos. Y dedicó la mayor parte del resto de su vida a descifrar la escritura egipcia. Pasó por problemas porque al caer Napoleón vino entonces la reacción borbónica, lo obligaron a irse de París, a Figeac, después a Grenoble, pero finalmente, siendo un científico joven y reconocido, los propios Borbones aceptaron que volviera a París y continuara sus estudios. Y Champollion logró, a través de un proceso bien largo y complicado que no hay tiempo de examinar aquí,
un descubrimiento fundamental, que es que el lenguaje egipcio no era simplemente un lenguaje pictórico, como se decía, cosa que llevó a la imposibilidad de descifrarlo, sino que era un lenguaje al mismo tiempo ideográfico y pictórico. De tal manera que las figuras a veces no solo significaban figuras concretas, sino también conceptos teóricos. Ese fue un hecho fundamental que le permitió entonces, junto con su perseverancia, su conocimiento de las lenguas, etcétera, etcétera, a Champollion en 1822 publicar un texto donde ya hablaba del descifraje pues, de la lengua egipcia, y finalmente en 1824 culminar con su obra descifrando prácticamente todo el lenguaje egipcio. Y eso permitió que las expediciones que siguieran, entonces ya no solo podían conocer los templos, sino también saber lo que se decía allí. Y la vida de Champollion terminó pues prácticamente con su sueño, que era ir a Egipto. Y Champollion logró apoyo de los reyes para ir a Egipto. Lamentablemente, en su viaje a Egipto, Champollion reveló una faceta distinta de su personalidad, que era la faceta de saqueador, y contribuyó al saqueo también de la riqueza egipcia. Ahí por supuesto, los saqueadores profesionales eran fundamentalmente los cónsules ingleses y los cónsules franceses, esos dos personajes llamados Henry Salt y Drobetti, y Champollion logró que no pudo hacer que la primera colección de Henry Salt, el cónsul inglés, la comprara el rey Luis XVIII, y esa colección fue a parar al Museo Británico, pero logró que comprara la segunda. Y después logró que comprara el rey Carlos X, el hermano y sucesor de Luis XVIII, comprara la colección del otro bandido, Drobetti, que fue a enriquecer el Museo del Louvre. Pero además Champollion se apropió de algunas estelas, y sobre todo hay un hecho verdaderamente condenable en Champollion, que es que al conocer el templo de Luxor, Champollion se enamoró de uno de los obeliscos que estaban a la entrada del templo de Luxor, y logró que el Pachá, que Ismail Pachá, que era el gobernante de Egipto, le regalara uno de esos obeliscos. Se echara a perder el templo quitándole uno de los obeliscos, que le daba una simetría a la entrada. Le regaló ese obelisco a Champollion. Ese obelisco fue trasladado a París, y es el obelisco que se encuentra hoy en la Plaza de la Concordia en París. A cambio de eso, el gobierno de Francia, el gobierno del rey Carlos X, le regaló al Pachá egipcio, a Mohamed Ali, le regaló un reloj. Un reloj que era un cacharro asqueroso, que nunca funcionó, que no funciona, y que todavía uno puede ver en la mezquita de Mohamed Ali, en la ciudadela del Cairo, el reloj montado allí cerca de una almena, y es un reloj que nunca funcionó, mientras que se destruyó pues, la armonía del templo de Luxor para que ese obelisco fuera a parar a la Plaza de la Concordia en París. Lamentablemente, pues Champollion no solo fue el estudioso, el científico, sino también uno de los que participó en el saqueo de la cultura que él tanto amaba y que había contribuido a rescatar.